Buenas noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana. Estamos ya a lunes 2 de septiembre de 2024. Tiqui tiquití comenzó el noveno mes del año. Para muchos el mejor, para otros empiezan los estornudos. Y el Polo, por supuesto, no le va a echar la culpa a la alergia, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Saludamos al Polo Moreno, saludamos a Pablo Burgos, también a Mauricio Pérez. Ya seguramente en un ratito más vamos a tener una conversación con algún invitado, a ver si se suma. Y por supuesto, saludo afectuosamente a las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, en H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Solo en el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM, Radio Manquegua, y también, por supuesto, la invitación para que nos sigan en Spotify y que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Les quiero hacer una pregunta a ustedes, hombres. ¿Qué les pareció las declaraciones del exministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto a que el embarazo de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, y de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, ambas comunistas, era una estrategia electoral para que cuando estuvieran con su postnatal no estuvieran visibles, digamos, y de esa manera evitar la exposición política y todo lo que eso significó? Más allá de las explicaciones que él dio, pero les quiero preguntar a ustedes, hombres, ¿qué les parecieron esas declaraciones? Polo, Veo que el Mauricio. silencio otorga. No, o sea, no iba a comentarlo, creo, ¿no? Es como realmente se pasó No una lo quiere cosa, no tiene comentar, mucho. ya. No, el guaso no lo quiere comentar. No, ¿Usted, no, don no. Pablo? Sí, voy a Ya, comentarte en corto. yo- Cortito creo que una estupidez. Yo creo que tal vez se pasó de pueblo y aunque lo piense, o él piense que existe alguna situación de acuerdo, fue al mismo carrete, no sé, no corresponde. Además que es poco lógico, o sea, es como para una persona que normalmente tuvo un cargo muy importante, manejó una campaña muy difícil de COVID, salir con esas declaraciones como bien de novato. Lo encontré esa frase como diciendo, ¿para dónde vais con esa declaración? O sea, no sé, de hecho, si estamos bien de esa manera, ninguna de las dos podría postular el próximo año a algún cargo público y por lo tanto no sé si ganan o pierden, ¿no? Yo creo que la maternidad llega cuando llega y si la programaste, también, pues, ¿dónde está lo malo? Sí, yo creo que un poco por descargo al señor Mañalich, primero él se arrepintió, entiendo, hizo unas declaraciones que se arrepentía del Sí, comentario que hizo, y yo creo que creo que es lo que yo dije, claro, independiente de lo que dijo después y su explicación. sí, lo que pasa es que se puede llevar quizás a veces por el criterio científico en esto. Tú sabes que en una oficina donde hay muchas mujeres, tú debes saberlo muy bien, Felipe, la menstruación se regula parejo en todas las mujeres. Sí, Todas como que se menstruan sincroniza, claro, como hay que una se especie, sincroniza. Sí, claro, así como existe el ciclo circadiano, es curioso lo que sí, ocurre en el campo de la ciencia y muy curioso. de la salud, claro, porque en el fondo toman ritmos lunares en el fondo y que están ellas agrupaditas y eso habla también de una convergencia energética. Entonces yo creo que por ahí el señor Manelich, dentro de todas las cosas, porque digámoslo, haber pasado por el cargo de ministro, haber pasado por el COVID, cómo estuvo, cómo salió, todo lo que se le criticó y todo lo demás, son personas que tienden a ser altamente ególicas, sobre todo estas personas que pasan por estos cargos ministeriales y todo lo demás, son cargos de poder que lo que hacen en el individuo, te hablo desde una visión más de la psicología operativa, te hacen crecer el ego, y cuando crece el ego, crece la mente. Es por eso que muchas de estas personas terminan muy conectadas con la mente y tanta mente, terminan casi demente. Y bueno, y ahí sin ser irónico, yo creo que a él se deslizó un sutil criterio científico, entonces dijo, ah, se están embarazando y están en el mismo proyecto y se embarazaron todas juntitas ahí y todo lo demás. También dentro de este juego de ciencia ficción que se maneja en la mente, puso y correlacionó todo este tema
con lo que se viene, desde todo este efecto Luis Hermosilla y todo el naipe que se está esperando que caiga como un dominó, porque estamos todos esperando eso, en realidad me incluyo, todo el mundo está esperando que este naipe no quede ahí, hasta ahí nomás, sino que este dominó bote una, dos, tres, cuatro, y que sigan las cartas cayendo. Y como lo han dicho los mismos políticos, ojalá que caigamos, los políticos curiosos dicen, ojalá que caigamos todos. No dicen ojalá que caigan todos, ojalá que caigamos todos, dicen los políticos. Entonces yo creo que por ese lado se le deslizó al señor Mañalich, lamentablemente, porque después se arrepintió. Ahora lo entretenido hubiese sido que no se arrepintiera y diera la explicación del por qué, desde su mente, desde su ego, propuso tal cosa y se mantuviera ahí, Sí, morir con las sí, botas claro. puestas, morir con las botas puestas. Esa es mi, mi Buen punto. humilde, mi humilde opinión, querido Felipe. Y Sí. felicitaciones Don por la U. Pablo, Yo encuentro horroroso la declaración. Horroroso, horrorosa. No puede decir eso. O sea, desde el, no sé, yo no creo en ninguna teoría de la conspiración ni nada de eso. Lo horrible, por el cuerpo de ella y es lo que ellas quieran hacer y lo no quieran hacer, lo quieran hacer por beneficio propio, tema de ella, digamos. No merece más comentario que eso, Felipe, perdón. Encuentro no, está horrible. Y perfecto. Está se me perfecto. cae un gran personaje, ¿eh? Creo que como ministro de Salud lo hizo muy bien. Y fueron malditos con él. Eso es otra cosa, pero muy malditos con él. Pero no, hasta ahí no me llegó. Horribles. Bueno, Duro. se integra a nuestro programa el ex ministro, ex diputado y candidato a la alcaldía de Providencia, Jaime Belolio. Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas Oye, lo más, noches. lo más importante de la conversación, siguen estando a 4 puntos del puntero y no se agranden porque No se pareciera que aguantó. Colo-Colo como que suma los 3 puntos al tiro que no ha jugado con Guachipato y esos puntos no son de nadie, po. Claro, pero 4 puntos con un partido menos, ¿no? Yo creo que la, Por la- eso, la gente de la U está pero nerviosa nomás. Eso es lo que pasa. Están nerviosos sí, porque como no han ganado hace tanto tiempo, estoy se súper nervioso. sienten como nerviosos Estoy arriba. súper yo fíjate que no dormí en No, la bueno, noche pensando en... Oye, no. Oye, no, pero todo lo ha... bienvenido Jaime. oye, ¿Estáis contento por Colo-Colo, ah? ¿Estáis contento porque la Copa Sí, mira, Libertadores y y yo ahí Eso también sí, me, me- po. pisándole me los pongo talones, contento por la U para que pisándole los vuelvan a talones ser a la U, ah? competitivos. Yo creo lo pone más entretenido así. Y la Católica nos mira de atrás. Muy No, la detrás. no, Católica, la Católica en no. esta conversación no tiene nada que hacer porque la No, Católica Está de ya... hecho de sobrando. hecho la Católica, Mucho gusto. De hecho la Católica está muy preocupada porque el Colo le está quitando el segundo lugar, po. Ese es el problema. Le está No quitando el te, no segundo. te, no te fastidies, pueblo, No, por la Polo Católica ya Moreno. O sea, es está en patudo. otra Ya vamos, pero cosa. mira, le voy Claro, cortito, está en otra cortito. cosa. Los astros están alineados en la bóveda azul. Lo han dicho hasta la Kenita Larraín con los Mira, números, todo, está todo alineado para que todo esto este año sea azul. No sé cuándo termina el campeonato, pero ojalá que termine luego. Ojalá terminara hoy el campeonato. noviembre. Sí, 7 fechas Que, quedan. 7, 8 fechas. termine luego, porque hoy somos campeones. Ya, Y Ya, ahora partamos con las cosas aprovechemos, importantes, no estas cosas banales que a nadie le interesa. Bueno, aprovechemos a en Jaime realidad Belolio, yo por creo que favor. el campeonato va a terminar cuando Colo-Colo se ponga al día, po, porque no es como que ahora está en la Copa Libertadores, los otros equipos tienen que jugar a la pinta de ellos, pero bueno, está bien, sí. Oye, no, pero que así le están vaya las bien. bases del campeonato. No, pero que le ¿Qué le vaya vamos bien al Colo en la Libertadores. Yo deseo, yo soy Sí, Sí, mucho, pero que le vaya muy bien así. al Colo-Colo y sí, todo. Me parece muy bien. Y que la U, que cuando entre a la Libertadores le vaya bien. Que nos vaya bien a todos. Y en esto lo mejor es que nos vaya bien a todos y que la U salga campeona. claro, ¿eh? La Al final envidia no, la terminamos todos envidia no, la amigos, ¿eh? envidia no es Claro. sana. La envidia no es sana. Oye, Así que, pero en eso hay una discusión, Felipe, que yo creo que igual es importante, ¿ah? Yo creo que está bien que se ajuste el calendario, se hace en Chile, se hace en Europa, se hace en todas partes. Pero sí hay algo que nosotros no estamos acostumbrados en el campeonato nacional, que es que nuestros equipos jueguen 2 veces a la semana. Y Sí, yo creo claro. que cuando los jugadores chilenos se van a Europa, una de las primeras cosas que hacen es que tienen doble jornada de entrenamiento y Sí, doble jornada de partido en la semana. Entonces yo creo que también así es. eso es algo que si nosotros queremos parecernos a ese fútbol que es el más competitivo del mundo, bueno, tendríamos que también empezar a funcionar así. Claro. Hay clubes que juegan hasta 4 campeonatos a la par. En Brasil es Sí. una locura, en Europa, como dices tú, la Copa de la Liga, la Champions, el campeonato local. Pero claro, ahí hay una diferencia. Y como tú dices, de repente hay doble entrenamiento y hay momentos en que hay algunos clubes que prácticamente no entrenan en la semana, solo tienen partidos, porque van de un lado a otro. Pero bueno, son distintas realidades que también ahí
ahí donde uno también se da cuenta de las diferencias que existen en el fútbol sudamericano de repente con el fútbol europeo o el fútbol chileno con otros fútbol sudamericanos como el argentino, el brasileño, el uruguayo, en fin. Bueno, Jaime, bienvenido al programa. Hemos conversado Gracias. varias veces acá y ¿por qué Providencia? ¿Por qué no otra comuna? Que es como, son como las preguntas que me imagino a ti muchas veces te han hecho, a Marcela Cubillos también se la hacen, y a otras como figuras de la derecha que dicen, ¿por qué no van a competir, comillas, voy a ocupar comillas para que no se sienta nadie pasado a llevar ni nada, comillas donde, digamos, comunas donde la derecha arriesgue más y que Mm. vaya a pelearle votos, qué sé yo, al oficialismo, en este caso a la centroizquierda, qué sé yo. ¿Por qué tomas la decisión de cómo se llama, de Providencia? Y bueno, ¿cómo has visto hasta ahora el enfrentamiento con tu candidata más competitiva, que aparentemente es Macarena Fernández? Mm. Bueno, primero Providencia porque me encanta Providencia. Encuentro que es muy bonita Providencia. Es de alguna manera, además, hoy día el verdadero centro de Santiago. Hace 5 años atrás, en Santiago Centro, tenían una población flotante de 2,5 millones de personas al día. Hoy día es 1,5 millones. Ese es el efecto que tiene un mal manejo por parte de una alcaldía como lo ha hecho Iracy Hasler, que significa que salen literalmente 1 millón de personas dejaron de ir al centro de Santiago y eso significa que también salen empresas, salen bancos, salen negocios, sale absolutamente de todo. Y entonces en Providencia hay 2 millones de personas al día que van por distintas razones. Más o menos 1 millón en torno a Tobalaba y otro millón en torno al eje mismo de Providencia. Y eso hace que sea un desafío muy grande porque, como decía, lo que pasa en Providencia no queda solo en Providencia, sino que pasa en el resto de la región metropolitana. Lo segundo es porque, bueno, familiarmente también he estado ligado a Providencia por distintas razones. Mis abuelos vivieron allá toda su vida, mi madre hizo clases 25 años en un colegio en Providencia que me llevaba desde chiquitito. Yo trabajé en Providencia. O sea, he estado ligado ahí. Y lo tercero, que quizás también una cuestión muy importante, porque me lo pidió Evelyn Matei. Y ella me pidió en enero de este año, me dijo así como, oye, si eventualmente llegara a pasar que yo tenga que tomar decisiones en otra cosa, pero me lo dijo como una eventualidad, ¿no? Pero esa eventualidad era bastante, tenía una alta probabilidad, y la verdad es que para mí fue bien decidor eso también. Seguir la posta de Evelyn Matei para mí es un honor y un orgullo. Creo que ella ha sido una gigantesca alcaldesa. Y termino con lo siguiente, que es que nosotros hemos hecho 40 encuentros con vecinos y vecinas de la comuna. Participaron más de 1.000 personas en la primera etapa, digamos, y hicimos una propuesta que se llama 50 ideas para una vida buena. Y yo forzaba a las personas a que antes de que empezáramos a ver los problemas, porque es indefectible, digamos, que te pones a hablar de seguridad, les pedía que primero habláramos de las cosas buenas. ¿Qué les gustaba de Providencia? ¿Qué les gustaba y qué soñaban de la comuna? Y fue transversal, ¿ah? Decir, es bonita Providencia, me gusta que sea caminable, me gusta su arquitectura, sus plazas, sus parques, sus calles, su patrimonio. Y eso, entonces el temor está en que eso se pierda. Y en la imagen de el deterioro es Santiago Centro. Cómo se ha ido deteriorando Santiago Centro, entonces es evitar eso. Segundo, la inseguridad que se vive en Recoleta. Lamentablemente, Pío Nono, que es la calle que hace la diferencia entre Recoleta y Providencia, a un lado de la vereda, literalmente, funciona el crimen organizado en la impunidad y en el otro hay una decisión de que haya seguridad en el caso de Providencia. Entonces, esta vida buena que le llamamos nosotros a Providencia, que no es la inalcanzable, no es la utopía, hay que cuidarla. Y se cuida del delito, se cuida de los vendedores ambulantes, de los cabros que se ponen a fumar marihuana o a tomar afuera a la salida de los metros, de las personas que tiran basura, de los que rayan y de la violencia que destruye parte del patrimonio de Providencia, como lo hicieron en la Plaza Baquedano, en el Parque Bustamante, que quemaron 2 veces el café literario, que el café del Parque Balmaceda sigue cerrado, que el Museo de los Tajamares está literalmente bajo tierra. Es decir, hay que defenderlo de todo tipo de violencia y para rescatar lo que realmente es la vida que nos permite imaginarnos seguir conviviendo hacia adelante. Así que la verdad es que para mí es un desafío de futuro súper entretenido. Ahora, muchos dirán, porque Providencia tiene más recursos que Recoleta. Digo, lo que podría estar en el subconsciente colectivo, digo.
Efectivamente tiene más ingresos que Recoleta, pero al mismo tiempo tiene, llamémoslo así, un impuesto mucho más alto. Sí, Providencia se queda solamente con el 35% de los ingresos que tiene. La mitad de los ingresos de Providencia proviene de patentes comerciales, de permiso, y eso yo tengo un impuesto de 65% que se entrega al Fondo Común Municipal, que es mucho. Y por supuesto, ese impuesto, llamémoslo así, no contempla esto que te mencionaba al inicio, ¿no? Que pasan 2 millones de personas al día a las cuales hay que proveerles servicios de seguridad, por de pronto, de vereda, de parques, plaza, de alimentación, de movilización, de semáforo, etcétera. Y eso significa un estrés mucho más grande para la comuna de Providencia que para otras comunas que no tienen esa cantidad de población flotante. Y si yo creo que la Evelyn Matei ha hecho un muy buen trabajo en los barrios, en los parques, en las plazas, en el 14-14, en la seguridad, la tasa de victimización de Providencia es de 3,4%, mientras que en el resto, en el país, digamos, es muchísimo más alta y en la región metropolitana es de 10 y tanto, y en Recoleta es mucho más alta, en Ñuñoa es mucho más alta, en Santiago es mucho más alta. Entonces, no es solamente plata, sino que también es la decisión de querer gestionar en favor de las personas. Les pongo un ejemplo. En Providencia hay 285 cámaras que están conectadas a un sistema de televigilancia que tiene una ventaja muy grande, que es que está en el segundo piso de la comisaría de Miguel Claro. Y eso significa que cuando a veces hay algún tipo de delitos que se pueden ver a través de la cámara, que implican, no sé, una persona armada, obviamente no puede ir alguien de la seguridad municipal, porque ellos no pueden portar un arma. Entonces, rápidamente se hace un operativo con carabineros. Y nosotros lo que estamos proponiendo es aumentar de esas 285 cámaras a 1000. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, generando reuniones con los mismos vecinos a través de comités de seguridad. Es como la junta de vecinos requiere 250 vecinos para conformarse. Un comité de seguridad requiere 15. En Providencia, el 80% de las personas viven en edificios. Por tanto, a mí me gustaría que ojalá cada edificio en sí mismo pudiese ser un comité de seguridad y así yo puedo coinvertir. Entonces, el municipio puede poner la plata para la cámara, que cuesta entre 2 y 3 millones, una cámara de alto nivel, y los vecinos ponen la conexión a internet y la electricidad, que cuesta como 12.000 a 15.000 pesos mensuales. Yo creo que es un buen deal, ¿no? O sea, el municipio se pone con una cosa, ellos con esa otra, y además, quizás una cosa más relevante, es que los vecinos quedan entre ellos coordinados, quedan conectados, porque al final estamos mucho más seguros no cuando nos encerramos más, estamos más seguros cuando podemos ocupar el espacio público. Entonces, esa también es una tarea que requiere mucho esfuerzo y que le toca entregarle como un subsidio por parte de Providencia. Y por último, estas dos cosas. Tenemos 10.500 alumnos en los liceos de Providencia y solo el 7% de esos alumnos viven en Providencia. El 93% son de otras comunas. Y en salud hay 69.000 inscritos en los 3 consultorios, de los cuales más o menos 30.000 viven en otras comunas. Es decir, Providencia le entrega servicio público a personas no solamente de Providencia, sino que del resto de la región metropolitana. Y eso obviamente que hace un estrés en el presupuesto, por lo que yo quiero empezar con no solo evitar el deterioro de Avenida Providencia, sino que además generar una mucha mayor potencia, de volver a generar más inversión porque necesito plata para construir otro consultorio, para invertir más en nuestros colegios, para tener más actividades para nuestros adultos mayores, para eventualmente tener un nuevo parque. O sea, tengo muchas ideas, bien, algunas más locas, otras menos locas, pero creo que son súper importantes. Y una, Felipe, que yo sé que a ti te interesa este tema también, que tiene que ver con que a veces para los adultos mayores, la seguridad no es solamente lo que ocurre en la calle, sino que hay un problema de la soledad. sí, Y claro. tenemos que hacer políticas contra la soledad. Lamentablemente me he encontrado con muchos adultos mayores que me dicen, mira, Mm, una de mis mayores angustias es tener un accidente en mi casa y no tener a quién recurrir. mm. Y ahí uno puede preguntarse qué pasa con la familia, qué pasa con la comunidad, pero bueno, ahí hay un punto que también es relevante que desde Providencia podamos ser, ojalá ejemplo en algunas medidas y esa puede ser una, ¿no? Una política contra la soledad en adultos mayores. Estamos Buen punto. conversando con Oye, Jaime Belolio, candidato a la alcaldía de Providencia. Polo, ¿usted le va a preguntar? no, no me parece súper buen punto porque me tocó estar el año pasado en una especie de simposio en Nueva York y justamente tocaban este tema, como en Nueva York han tenido, por ejemplo, que aumentar las luminarias por el mismo tema del adulto mayor en ciertas zonas, han aumentado también
me llamó la atención, pero lo encontré súper inteligente desde las alcaldías de la ciudad, eh, poner más sillas, más asientos en los parques. Y es justamente pensando en esto del aumento del grupo etario, que obviamente Providencia no se escapa a eso. Sin duda es una comuna que además, tal como lo comenta Jaime, es una comuna que está además produciendo muchos beneficios para gente que va de otras zonas a Providencia, pero que tiene que tener el cuidado por ese grupo etario. Hoy día está aumentando considerablemente el grupo etario y hoy día, si tú te fijas, la cantidad de depresiones y la cantidad de suicidios que están ocurriendo en este grupo etario justamente pasa por esto, la inactividad, la poca presión en la vida de las personas genera esta depresión que también desde un cargo directivo de esta área se puede salvar muchas vidas, así que me parece muy bien, muy atinado. Oye, yo le Muchas tengo una gracias, Polo. Mira, pregunta. Grupos de Perdona, tango, dale. me imagino, unos buenos grupos de tango, de salsa, es sorprendente cómo mira, hay a una la... cuestión que es clave. La, claro. la socialización es una cuestión que es eminentemente humana, ¿no? Y nosotros la necesitamos. Por algo es que en parte de nuestra evolución decidimos vivir juntos, ¿no? Desde la lógica tribal en adelante es que necesitamos vivir juntos. Somos seres sociales, pero nos necesitamos más que solamente estar en la misma comunidad física en el edificio. Entonces, ejemplo, cuando se corta la luz, que para todos nosotros es un problema y hemos reclamado contra Enel y qué sé yo, el problema es que para algunos adultos mayores significa literalmente quedarse encerrados en sus hogares, porque no pueden bajar, no tienen la movilidad como para poder hacerlo. Entonces, hay algunas comunidades que están organizadas y lo hicieron a partir de la pandemia, que saben que hay personas que están solas y entonces que de vez en cuando las llaman por teléfono, les preguntan si necesitan ir a buscar sus medicamentos o ir a una hora al doctor, pero hay otros que no lo hacen. Entonces, esa política necesita de impulsarse mucho más. Y mira, y una idea que puede sonar un poquito loca, pero en Corea del Sur hicieron esto, que es que había un barrio que era similar a Providencia, ¿no? Que había muchos adultos mayores y al mismo tiempo al lado habían muchas sedes universitarias. Providencia tiene 14 sedes universitarias. Y eso significa que hay muchos jóvenes que tienen que cruzar literalmente la ciudad completa y por tanto demorarse una hora y media o mucho más. Entonces, lo que hicieron fue una especie de match, una especie como de Tinder, pero sin connotación sexual, digamos. Entonces, es un match entre adultos mayores que tienen un espacio en su vivienda y estudiantes que tienen que recorrer largas distancias para ir a estudiar. Y entonces esos jóvenes se fueron a estudiar, o sea, se fueron a vivir con estos adultos mayores. Y mejor todavía, cuando tratan de coincidir la experiencia profesional que tuvo ese adulto mayor con lo que está estudiando ese joven. Imagínate, Providencia tiene muchas profesoras jubiladas que tuvieron experiencia durante muchos años enseñando. Imagínate lo potente que es una estudiante de pedagogía que se va a vivir con una abuelita que ejerció como profesora durante 40 años. Es literalmente una maestra. Y eso es Claro. algo que es importante. Y también queremos generar una red de adultos mayores que ayudan y que llaman también a adultos mayores. Porque los adultos mayores hoy día son distintas edades, ¿no? La tercera y cuarta edad son distintas cosas, hay que hacer políticas diferentes. Y esto es una población que va a seguir aumentando por suerte, ¿no? Porque tenemos mejor condiciones de vida, tenemos mejor salud, etcétera, pero eso significa también atender, como decías tú, Polo, a esa población en algunas cosas como más escaños en las caminatas, la Sí. luminaria, el tamaño de las letras para la información pública, la manera en que tú te comunicas. O sea, hay muchas cosas que son importantes ahí. Oye, dos cosas importantes, pequeño, cortito nomás. El tema de la socialización o sociabilización, que se le puede decir también. Hay estudios clínicos que demuestran que detiene el Alzheimer, por ejemplo. Cuando un paciente quiere cuidarse del deterioro cognitivo, en la receta que hace el doctor va escrito ahí, la sociabilización, es un tema no menor. Y una cosa que me tocó a mí ver también en Europa, no en Corea, en Europa, que me parece, también te lo digo, aprovecho, Jaime, de darte este pequeño comentario, uno sabe, ahí Súper. queda flotando en el, ¿verdad? En el disco por ahí metido en la cabeza. eh, Conocí en un tren a un chico con discapacitado, ¿ya? Un chico discapacitado mentalmente, que sea un chico que tenía el síndrome de Down. Y me puse a conversar con él y iba de una ciudad a otra y compartimos, y me miraba, me acerqué a hablar con él. ¿Y en qué trabajaba él? La municipalidad lo había contratado a estos chicos para que acompañaran a los adultos mayores. Yo soy adulto mayor, ya tengo 65 años, ya soy del grupo de los adultos mayores, pero aparecen otros adultos mayores, ¿verdad?, que necesitan con mayor ahínco esa compañía. Y mira que me pareció muy buena idea, porque tomaban un grupo que tiene poca oportunidad de trabajo e insertaban estos chicos, porque fíjate,
fíjate, es un fenómeno que ocurre. Los adultos mayores que se relacionan con gente joven rejuvenecen. Es Mm, como ver a las chicas que trabajan en jardines de infantes, ¿verdad? ¿Qué profe de un jardín infantil no parece cabra chica? Porque mm, pasa metido con cabros chicos. Los que hemos sido profesores en la universidad muchas veces disfrutamos de eso al tener el contacto, ¿verdad? Con la gente joven. Entonces, quería comentarte eso. Nuevamente, el beneficio del cuidado de la persona, del adulto mayor, en lo que es el deterioro en sus trastornos cognitivos, evitar trastornos mentales, y segundo, te lo dejo ahí boteando, esto que vi yo, cómo tomaban a estos chicos con discapacidades que no tenían una actividad física y los contrataba la municipalidad para que fueran a acompañar a los adultos mayores y dentro de su inocencia, obviamente eran tremendamente terapéuticos también. claro, qué bueno. Oye, Jaime, tú has estado acá en Ciudad muchas veces, siempre comentando todo un poco. Voy a sacarte un poco, o sea, no sé si sacarte, pero quiero un poco, creo que tus propuestas siempre te hemos visto muy motivado, pero primera vez que te veo más motivado que nunca, Mm, porque yo no sé si siempre te costaba hacerlo, porque hemos conversado temas que tú decías eran obvios. ¿Y por qué no se hace? Bueno, no tenía los votos, porque no me convenía, no estoy hablando en primera persona, sino como no nos mm, convenía al sector. Por lo tanto, al final nunca avanzaba. Y tú ves que desde el lado municipal podís realmente cambiarle, porque la gente piensa que toda la gente que vive en Providencia es de un nivel socioeconómico alto. Y, bueno, acabamos de aprender de que la menor capacidad estudiantil no es de la comuna, viene de afuera. Por lo tanto, uno de repente se queda con tabús de ciertas cosas. ¿Realmente te sentís motivado? Porque cuando habláis, lo estáis diciendo súper con ganas de hacer esa transformación. Y ahí, ¿cómo lo podéis ver desde el punto de vista de que eso se expanda, que realmente la mm. gente sienta tus vecinos? O sea, tú hablas de Ñuñoa, que ojalá podáis interactuar con el alcalde de Ñuñoa y no tenga una barrera como tenemos hoy día, o nos Mm, pasa lo mismo hacia Recoleta o hacia Santiago Centro, por mm, decirte un ejemplo, con las comunas o Santiago o Las Condes, si fuera el concepto más cercano. mm. Mira, primero yo me acuerdo que alguna vez lo comentamos, que a mí me tocó hacer distintos estudios durante estos tiempos y uno de ellos era esto que las personas ven en una incertidumbre enorme de futuro y por tanto se refugian en lo que les es más cercano y eso es primero su familia, segundo su vivienda, tercero sus tradiciones. Y cuando le preguntábamos cómo se proyectaban el futuro, era un futuro cortito, ¿no? Era un futuro de máximo de 3 meses. Por tanto, su preocupación permanente era lo cotidiano, la seguridad y si uno quiere, las seguridades, o sea, la delincuencia primero, segundo, mantener su pega, tercero, en materia de salud, no enfermarse. Y ya después tiene que ver como con su familia. O sea, si uno pudiese resumirlo en una frase, es que las personas lo que quieren es poder caminar tranquilos por las calles y mantener su trabajo. Suena fácil, pero no lo es, ¿no? Requiere una tarea súper importante y es distinto en distintas partes del país. Y en esos mismos estudios después nosotros lo que quisimos hacer, mientras estaba en la universidad, era ver en quién confían las personas. Y te decían bastante similar, ¿no? Uno, mi familia. Dos, mis amigos. Tres, mi pareja, que es un poco divertido, ¿no? Que te digan primero los amigos, después la pareja, pero ahí está. Entonces es la familia, son los amigos, es la pareja y después los vecinos. Es decir, el lugar para poder volver a hacer ese tejido social, para volver a generar confianza, que creo que es el principal problema político que tenemos, es desde lo local. Ahí es donde las personas están dispuestas a asociarse por seguridad, a hacer esto que decía yo, preocuparte por mi vecino que está un piso más arriba, a que si tienes una feria pequeñita de 7 puestos, 10 puestos, entonces me encuentro con la otra persona y genero una relación, esa sociabilización, como decía el Polo, ¿no? Entonces tiene que ser a nivel local más que a nivel macro. O sea, y hay una motivación, si quieres, más teórica. En lo segundo es que tú seas de izquierda, de derecha, de una religión, de otro, del colo de la U, igual quieres que te saquen la basura, que las calles estén limpias, que la luminaria funcione, es decir, que haya un estándar que sea mínimo. Y eso te acerca también ciertas posiciones. O sea, me he encontrado con mucha gente que me dice, oiga, mire, yo no voy a votar por usted porque yo soy del Frente Amplio, pero igual me caís bien y te quiero decir que eso era muy difícil que me pasara cuando yo era candidato a parlamentario. O sea, te aproxima mucho más lo cotidiano y eso permite que haya una mayor sintonía. O sea, hay más votos cruzados si quieres en eso. De todas maneras, digamos, hay personas que podrían votar, y me toca con la Evelyn Matei, ¿no? Hay gente que vota por ella
como alcaldesa, pero te dice, bueno, como presidenta no sé, pero en verdad ahora como alcaldesa lo hizo bien, entonces capaz que también voté por ella como presidenta, o sea, te acerca a posiciones. Y por último, lo que decías tú, paso clave, la persona común y corriente no le importa si de una calle para allá o para acá pasa a ser Ñuñoa, Providencia, Recoleta, quiere que haya, se está moviendo, ¿no? Entonces, para mí es fundamental lo que pasa con los vecinos. Uno ve que tiene un efecto muy grande cuando hay alguien que no cree en la seguridad. Y fue lo que ocurrió en Santiago, fue lo que ocurrió en Recoleta. En Recoleta, como decía, de verdad que opera el crimen organizado en la completa y total impunidad. O sea, en La Vega, las personas, hay tres ferias en Providencia, y los feriantes que van a comprar se van a las 4 de la mañana a La Vega, y para estacionar el camión para ir a comprar la fruta y la verdura tienen que pagarle 80 lucas a una persona. Y es posible que a la vuelta les toque que la persona que le pagaron las 80 lucas no está, sino que hay otro. Hay que pagar otras 80 lucas más. O sea, es una extorsión permanente, y esa extorsión significa que al final se traspasa precio, obvio, ¿no? Es más caro, digamos, para ellos tener que después ir a venderlo. Entonces, yo uno dice, pero ¿y por qué no solucionamos eso? O sea, y ahí hay claro, no es total responsabilidad del municipio, por supuesto, pero hay un dejar hacer brutal. Entonces, para mí es súper importante lo que pasa en Recoleta, lo que pasa en Santiago, en Ñuñoa. También hay otras comunas que son vecinas de Providencia, hay un espacio pequeñito en La Reina, Es que, y también ¿sabes qué? Yo obviamente en no Las me, Condes. saliendo un poco donde va Jaime, ¿te acuerdas que una época en ciertas comunas hicieron, porque el ladrón arrancaba de la comuna A a la comuna B, entonces estaban interconectados? ¿Tú veis que eso se Así puede es. volver a hacer con las comunas colindantes? ¿O hay que intentar hacerlo por lo menos desde tu punto de vista? Que un poco existe entre Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, ¿no? Te Claro, podría tienen decir. una organización que se llama la AMSO, que es Claro. esta agrupación municipal del sector oriente. Providencia tiene una, pero la tiene como en el eje Alameda, llamémoslo así, ¿no? La tiene con Santiago, con Estación Central, con Independencia. Pero lo que uno quisiera es que estuviera interconectado. Y creo que ahí hay una labor que es relevante por parte de la gobernación regional. ¿Ah? O sea, que agrupa todas las comunas, es la gobernación. Hay algunos municipios que lo están haciendo. La Subsecretaría de Prevención del Delito hay una ley que también permite la conexión, digamos, a través de televigilancia, y se han hecho algunos patrullajes conjuntos, por ejemplo con Ñuñoa, de hecho, en el barrio Italia, en donde, claro, es muy poquita la gente que sabe que Caupolicán es la calle que separa Ñuñoa de Providencia, ¿no? Pero esa es. Entonces, se hacen patrullajes continuos para que se vea que si hay un delincuente que cruza para un lado y para el otro, lo van a pillar igual, digamos. Lo mismo con La Reina y lo mismo con Las Condes. Lamentablemente no ha ocurrido eso ni con Santiago, ni menos todavía con Recoleta. Y hay otro punto, porque por ejemplo pasa lo mismo, que tiene que ver con el metro. En Providencia también las estaciones de metro, está lleno de estaciones de metro. Y el metro es súper bueno para la movilidad, te genera esto que a la gente le encanta, que pueda ser caminable la ciudad, pero al mismo tiempo a veces no es muy buen vecino porque genera un impacto en materia de inseguridad para quienes habitan ahí. Y el metro dice, mira, yo me preocupo como en la parte subterránea, y el municipio se tiene que ocupar en la parte de arriba. ¿Qué es lo que hace el delincuente chilensis? Se pone en la escalera, po. Entonces en la escalera van y roban algo y después vuelven abajo, queda como un espacio intermedio, ¿no? Y entonces ahí también se requiere un mejor trabajo con el metro en los entornos. Hay algunos espacios que el metro tiene que los ocupan como respiraderos, que lo tienen cerrado, con maleza alta, y eso yo quiero pedirle de todas maneras al metro que ese lugar nosotros lo tengamos a nuestro cuidado para hacer más plazas, más parques. Hay un espacio, no sé, pues, en Providencia con Suecia, que pareciera como que está en construcción algo del metro, pero no lo está. Y hace muchos años que está igual. Y esa losa está hecha como para sostener un edificio. Entonces nosotros también creo que necesitamos poder tener vivienda que sea accesible en un lugar como ese, ¿no? Hay algo que les encanta, por supuesto, a los vecinos, que tiene que ver con una densidad de baja altura, que es algo que es propio de la comuna de Providencia. Y esto me tiene bien Mm. entretenido, ¿no? El haber aprendido de alguien como de la historia de Germán Bannen, que falleció, que es parte como del arquitecto urbanista, genio, digamos, de Providencia, que crea Nueva Providencia, que es el que hace el Parque de la Escultura, el mismo Café Literario de Balmaceda, de Bustamante, Avenida Pocuro, Los Leones, etcétera. Y él decía un par de cosas que yo creo que son súper interesantes. Una de ellas es que si tú tienes un barrio en donde solo es habitación, está vacío durante el día.
Y si otro es solo comercial, está vacío durante la noche. Entonces los barrios más seguros son aquellos que son mixtos. Y esa es una de las riquezas que tiene una comuna como Providencia, ¿no? Que tiene esos barrios mixtos, pero eso significa que puede ser un poquito más ruidoso. Entonces tienes que también tener esos equilibrios. Y eso tienes que poder lograrlo con el resto de las otras comunas que son colindantes, ¿no? El cómo haces ese justo equilibrio para que las incivilidades que tiene un barrio bohemio no se lo lleven siempre los mismos vecinos. Oye, perdón, pero me voy a tomar de un poco lo que decía Jaime recién. De hecho, tenía un par de preguntas relacionadas con eso. Jaime habló de esto de mirar a la calle y de no dejar las calles libres, las calles solas, que es es lo que produce más sentido de peligrosidad, digamos, porque no hay nadie, son calles muertas, la gente no se atreve a cruzar. De hecho, hay una urbanista que se llama Jane Jacobs que hablaba de los ojos que miran a la calle, porque él lo que pretendía era que la gente mirara a la calle. Es eh, el primer personaje de control son los propios vecinos, digamos, que están mirando qué es lo que está pasando. Y ahí me hermanaba un poquito con este tema de la vida nocturna que tú acabas de nombrar, Jaime, digamos. Yo no vivo en Providencia, pero soy usuario de Providencia, me gusta ir a Provi. Le digo Provi como los señores antiguos, digamos, ¿cachai? De hecho, el viernes estuve carreteando ya, digamos. No, Eh, o sea, es un sibarita de Providencia, te puede dar los mejores Muy bien. datos, podríamos hacer, oye, un Excelente, Santiago excelente. Dicto, un Providencia Dicto con Pablo Burgos, te morí. Estuve ahí y qué difícil qué difícil es eso convivir esta cosa de esta vida nocturna, Barrio Italia, esta vida nocturna de la zona Santa Magdalena, Orrego todo eso. Eh, que es bueno que haya una vida nocturna porque habiendo gente en la calle sigue mirando lo que está pasando en la calle, entonces te sirve un poco de control, pero con esta situación etaria de providencia en que son adultos mayores, que en principio querrían que no hubiera nada de eso, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que mezclar un poquito esos dos mundos. Entonces quería preguntarte un poquito, si tú sales alcalde, digamos, ¿voy a poder seguir yendo a tomarme una cerveza o no? No, Perdón que sí. sea mi pregunta muy como quizás de programa, pero yo No, está generalmente perfecto. no estoy con mucha gente candidato, entonces, bueno, aprovechar, como tú dices tú, en la feria que te preguntan cosas, Mm, bueno aprovechar de eso, digamos, ¿cachai? mm. ¿Cómo conviven esos dos mundos, digamos? Conviven siendo estrictos. Y se puede. O sea, de partida, el comercio, el buen comercio, es un buen vecino. Por lo mismo que estábamos mencionando, ¿no? Déjame ponerte un ejemplo de algo contrario, que es un lugar que necesitamos rescatar. Debajo de las Torres de Tajamar. Tú ves que lamentablemente cruzan los cabros y lo rayan, y entonces queda sucio, y yo creo que ahí soy de los que piensa que uno tiene que ir a limpiar, y si al día siguiente lo vuelven a rayar, tenés que volver a limpiar y volver a limpiar, y si son 100 veces, son 100 veces, digamos. O sea, tenés que insistir porque esa incivilidad es como que empujarla para afuera. Pero si uno mira abajo de las Torres de Tajamar, hoy día hay un par de cafés que están por dentro que son súper buenos, pero desde afuera, el banco que estaba se fue, Pullman que vendía pasajes se fue, y hoy día entonces te queda el Teletrack y el Pasapoga. No parece muy familiar, ¿no? Entonces, lo que uno quisiera es que esos espacios tú los pudieras rescatar distinto. Y lo que necesita es comercio. O sea, Providencia tiene que ser una comuna entretenida también. Porque, como mencionaba al inicio, la mitad del presupuesto, y un poquito más de hecho, son las patentes comerciales. Entonces, el que tiene un local en el barrio Italia es mi contribuyente. Y yo quiero que esté bien allí, que pueda desarrollar su negocio, pero que sea un buen vecino. Entonces, me he juntado con varios locatarios y les digo más o menos lo mismo. Les digo, mira, me han preguntado, ¿usted cree que hay que poner como un límite máximo de patentes de alcohol y ya se acabaron? Yo digo, depende. Depende dónde, depende cuál, depende cómo. O sea, es mucho mejor irnos al caso a caso. Hay algunos barrios que uno se da cuenta que ya están un poquito como colapsados de patentes de alcohol. Entonces, no sé, las primeras cuadras de Monelmont. Yo creo que ya es suficiente. Más bien lo que hay que Sí. hacer es un ordenamiento en ese lugar. En los entornos del Parque Bustamante pasa exactamente lo mismo. Hay un par de botillerías más ilegales. Y es difícil la fiscalización porque no solo le corresponde al municipio, sino que también ahí necesitas el apoyo de carabineros, a veces necesitas ir con el servicio de puestos internos. Entonces, se hace complejo a veces esa fiscalización. Pero tiene que ser entretenida la comuna y ocurrió en el primer periodo, o sea, el único periodo que tuvo Josefa Errázuriz, en donde en su primer año ella puso una norma, y esa norma era que habían ciertos ejes de la ciudad que cerraban a las 11 de la noche. Y cuando eso Bueno, ocurrió,
se fueron una cantidad de personas brutal a las comunas de al lado. Se fueron a Ñuñoa, se fueron a Las Condes, se fueron a Vitacura, y el problema es que después no vuelven. Entonces, y lo Cuesta que tú mucho. quieres es tener que haya un comercio que esté vivo. Eh, por eso decía este equilibrio en donde pueden haber algunas zonas que no necesariamente, que no siempre tienen que ser los mismos vecinos los que sufran, digamos, todos estos, comillas, perjuicios o incivilidades, ¿no? Hay algunos barrios en que los vecinos te piden es ordenar ciertas cosas. Ejemplo, em, algunos locales comerciales que tienen delivery. Entonces, el problema no es el local comercial, sino que dónde se ordena el delivery. Porque lamentablemente hay quienes se visten de Rappi para vender droga o para robar, po. Entonces, hay algunas fórmulas que se han hecho en otras partes. En Las Condes hizo un par que son bien interesantes. También en La Reina estaba haciendo otra, que es un lugar físico donde separan las personas que están haciendo el delivery. Tienen baño, tienen un lugar de descanso, tienen un lugar iluminado, tienen un lugar seguro. Eso hace que los entornos se sientan más seguros. Y yo creo que así como uno tiene que ser estricto cuando se entrega la patente de alcohol, también tiene que ser muy estricto en mantener la patente de alcohol. Entonces, cuando hay vecinos que te reclaman, y el comité de seguridad que les mencionaba al inicio sirve para eso, ¿no? No solamente para hacer una coinversión, sino que también para hacer ciertas denuncias de que hay algún bar o algún restaurante o algo que es un mal vecino. Pero yo de nuevo, los locales comerciales que tienen permiso, que tienen patente, no los veo como adversarios, los veo al revés, los veo como socios. Y lo que quisiera es impulsar a que llegue buen comercio a la comuna, ojalá con línea editorial. Voy a ser políticamente incorrecto en esto, pero dentro del eje Providencia a mí me da pena que hayan locales vacíos o que algunos que son emblemáticos se vayan y llegue un mall chino. Yo creo que haya un valor agregado adicional ahí. ¿Ah? O sea, está bien, en varios de los locales que están ahí, uno entra y ve 8 tiendas distintas que venden carcasas de celular. Me gustaría que fuera un espacio en donde cualquier emprendedor que quiera tener una tienda, ojalá que ese fuera su primer lugar. Un poquito como lo que tiene el mismo Drugstore, ¿no? Que si alguien que va a comprar allá no compite con el Costanera Center, que es distinto, es otra cosa. Y está lleno de gente, pero hay otro valor. Y yo se lo digo a los vecinos, mi tan broma, mi tan serio. Le digo, mira, a todos nos pasan los años y tenemos la alternativa de convertirnos en un clásico o en una ruina. ¿Ah? Y yo quiero lo que quiero es que Providencia sea un clásico. Y al clásico se le notan los años. ¿Ah? No es que trate de no parecerse como eso. Pero la Claro. ruina es cuando tú dejaste que lo violentaran o no lo trataste suficientemente bien. Entonces ahí es el Vintage no es ataque del malo, patrimonio y al mismo vintage tiempo no es malo. que sea entretenido, ¿no? Sí, pues no podemos Oye, ser ruinas. Jaime, a propósito, perdona, yo tuve un problema de conexión de internet, de la otra también tengo problemas, pero entiendo que estabas hablando acerca del comercio, pero a mí me llamó mucho la atención y lo comenté aquí en el programa hace algunos días, hace 2 fines de semana, después de muchos años fui al patio Bellavista, que entiendo es de Providencia, ¿no? Porque, Así porque es. por el sector deduzco que está todavía en Providencia. Es bullante el patio Bellavista. Es una cosa impresionante la cantidad de locales comerciales, pubs, restaurantes, hay karaoke, gelaterías, cafeterías, y una locura. Y me fijé, pues, bueno, debe ser por deformación profesional, pero soy muy mirón yo, y me fijé que había muchos guardias. Eh, ¿qué pasa ahí? Primero, porque, bueno, un par de cuadras más allá hemos visto lo que ocurre, digamos, y es un foco de delincuencia impresionante. Mm, Entiendo que eso ya no es Providencia, donde yo me refiero, que es como mm. Pío Nono y todo eso, pero ¿de qué manera, y te pregunto, cómo se piensa eso? ¿Qué se hizo en ese sector, en ese lugar, y que podría replicarse perfectamente bien en otros puntos de la comuna y Mm, también en otros lugares del país, que perfectamente bien personas que nos pueden estar viendo y escuchando dicen, oye, mm. pero ¿por qué ahí sí y qué sé yo acá en este bulevar o llame como se llame, acá en mi comuna no puede pasar eso? Porque pareciera que hay mucha seguridad privada, ¿puede ser o Mm. no? Sí, tiene mucha seguridad. Acuérdate que el Patio Bellavista es que está genial, tal como dice. Además tiene mucho turista, tanto Mucho así que turista. tienen, casi todas las cartas las tienen también en portugués. ¿Ah? Porque, Así porque en esta es. época llega mucho brasilero, que llega Sí, mucho brasilero a la comuna de Providencia en general. ¿Ah? Y bienvenido sea, ¿no? sí. Y en el Patio de Bellavista están pasando muchas cosas que son entretenidas y es un espacio seguro, tiene estacionamiento abajo, y eso permite además que las personas también se sientan más seguras. En el pasado, Bellavista tenía como una coordinación entre Recoleta y Providencia, porque Pío Nono es la calle que la divide. Entonces,
Así Es es, como, no sé, pues como la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile es Providencia, pero la Universidad de San Sebastián ya es Recoleta, así como para es. entender gráficamente, digamos. Pero lamentablemente hay varios locales en Recoleta que hoy día son centros de crimen organizado. O sea, que venden droga, hay prostitución, y Por se del hacen todo delito. tipo de transacciones y las bandas van y se pelean entre ellas y se empiezan a agarrar a balazos en Recoleta y terminan en Providencia. O sea, la seguridad que privada, digamos, dentro de Patio Bellavista es importante por eso, porque saben que hay extranjeros, porque saben que hay personas que están ahí que si tienen una mala experiencia no vuelven nunca más. Y le pasó a Patio Bellavista que en el estallido se vació por completo. O sea, Claro. era literalmente la zona cero, ¿no? Bueno, después la pandemia que fue un problema para todos. Y los mismos que hicieron Patio Bellavista son quienes ganaron una licitación para el mercado de Providencia, que está en Manuel Montt, donde estaba Cernatur. Y ese es un proyecto que se tuvo que pausar por el estallido y la pandemia. Se tuvo que hacer un suple también en términos de ingresos, porque obviamente hoy día sale mucho más costoso que un proyecto hace 5 años atrás, una de las estelas o herencias, digamos, del estallido. Y ellos, la idea es hacer una cuestión, no igual, porque tiene otra lógica, ¿no? Pero también entretenida. Y cuando tú haces una cosa entretenida en ese lugar, están pensando como en el mercado San Miguel de Madrid. Madrid, guardando Ya. todas las proporciones, ¿no? Pero una lógica como esa, y eso te impacta el resto del barrio también, Sí, claro. hace que sea más entretenido. Y a mí me encantaría tener un buen trabajo con Recoleta en adelante para que haya mayor seguridad en todo el barrio, y no solo en Patio Bellavista, sino que en todas las otras calles que están alrededor, digamos, que tiene que haber una vida también entretenida ahí, sin que pase, por ahí Creo que hay lo mucho mencionó, ¿no? teatro ahí, hay mucha vida, digamos, de arte, no solo diurna, sino que también nocturna. Y casas preciosas, digamos, y otro que es muy entretenido. Acuérdense lo que pasó con el barrio Suecia. Sí. El barrio Suecia que Ahí el Guaso se iba a terminó hacer lindo en los 90, claro. brutalmente mal. Tenía oficina frente al Entrenegro. Con Y eso te piensa digo. piensa que se cerró de alguna manera el barrio Sí, Suecia po, hace 20 años y hasta el murió, día de se hoy no es murió. capaz de recuperarse. Sí. No, se murió. No, Si tú le haces daño a un barrio así, puede pasar mucho tiempo hasta que se vuelva a recuperar. Entonces, por eso es tan importante hacer un custodiar, digamos, esa vida buena que le llamamos nosotros, o inclusive poner buena seguridad y trabajar también con tus vecinos. En el caso de Recoleta ha sido un problema súper importante porque no han querido en absoluto poner ni un peso en materia de seguridad. Oye, aprovecho una pregunta, Jaime, te voy a sacar de un poco del contexto que hemos estado hablando de Providencia y todos los proyectos. Me encantaría ver el Mercadito de San Miguel acá en Providencia. En realidad me encantaría verlo acá en Viña del Mar. Eh, Tú te estás metiendo en una pelea de todo esto que se ha sabido desde el Villa Hermosilla y de antes. ¿Cuál es tu opinión con respecto a todos los alcaldes, al trabajo que están haciendo tus futuros colegas si sales elegido alcalde? Y todo el detrimento que se ha visto a nivel de su conducta. ¿Cuál es Mm, tu visión? ¿Cuál es tu sentir con respecto? Porque tú te estás metiendo ahí en la misma bolsa, ¿no? mm, Eh, Eso, ¿cuál es tu sentir con respecto a la cantidad de alcaldes que hoy día están siendo algunos formalizados, otros ya han sido procesados? Hay otras cosas que se cuecen tras bambalinas y todos saben que hay todo lo que hay. Hay alcaldes que le decían el 5%, por ejemplo, en algunos lugares, o el 10%, no sé, porque cada proyecto cobraban un mordisco, como dicen allá en mm, México también, una mordida. ¿Cuál es tu sentir? mm. Mira, yo creo que lamentablemente hemos descubierto más casos de corrupción de los que uno quisiera ver. Y eso significa un desafío súper importante para todas las autoridades en que la integridad, transparencia y buen uso de los recursos públicos sea un estándar base. Así como decía yo, que sin importar si alguien de izquierda o derecha quiere que le saquen la basura, que la calle esté limpia y haya luz, bueno, también parte de ese mínimo es que los recursos se ocupen donde tienen que ocuparse y que nadie se los lleve para la casa. Cualquier peso mal usado es un peso que alguien le metió la mano al bolsillo a un ciudadano y se lo sacó. Y eso me parece que es completamente inaceptable. Hace algunos días atrás nos invitaron de Chile Transparente con la Asociación de Auditores Externos a firmar como un pacto por la probidad y la transparencia, que era como una especie como de decálogo, ¿no? Como 10 principios mínimos, como que tenemos que tener todos quienes estamos como candidatos o que van a la reelección. Y yo lo firmé, obviamente. La Es como Macarena, una digamos, que carta de me preguntaba, compromiso, ¿no? Felipe.
Es como una carta de compromiso que Es hacían. una carta de compromiso de varias cosas que son fundamentales, entre ellas es la transparencia en compras públicas, es tener un espacio de reclamo también para los proveedores, para cuando algunos de ellos digan, mira, ¿sabe qué? Y en esto hay que tener cuidado, porque a veces las licitaciones, no basta con que sea una licitación para que no haya trampa. Hay algunas veces en que hay alguien que pone un requisito específico, técnico, entre comillas, dentro de la eh, licitación que hace que solo pueda ganar uno o dos. ah, Entonces, que el licitador sea de signo cáncer y que venga de tal colegio, y punto, y se acabó. claro, pero a Pero veces, arreglado un pisco sour. mira, y esto es una de las razones por las cuales hoy día todas las licitaciones de la basura, que son también de grandes números, pasan todas por Contraloría, porque lo que descubrieron en algún momento es que dentro de la licitación decía, mira, el camión tiene que tener X peso y X cilindrada, y resulta que había un proveedor de ese tipo de camiones. Bueno, Entonces, pero, y como una licitación de 80 páginas, y que habla de los recorridos, y que habla de dónde se deja la basura, y cómo se recolecta, y la cantidad de personas, y su sueldo, si tú no sabes esa especificidad, digamos, de que justo no sé, por el centímetros cúbicos del camión, bueno, o el tonelaje, digamos, de lo mismo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y tal como decía Pablo, ¿no? Que así como las calles son más seguras mientras los ojos te ven, en la municipalidad pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay cierto, en los recursos públicos, los ojos también tienen que poder verlo. No solo el Consejo Municipal, sino que también tiene que haber una transparencia activa. Nosotros queremos seguir un ejemplo que han seguido otros municipios, de tener datos de la municipalidad bien abiertos para que otros puedan hacer desde estudios e investigaciones, pero también fiscalización. Yo creo que eso es y en tu, una y en tu exigencia propia que hace experiencia, bien. claro, y en tu experiencia, en tu camino político, ¿has estado cerca, has sido testigo de la corrupción? ¿Has visto, lo has visto tangencialmente o no sé? ¿Te ha tocado alguna experiencia? ¿Se puede comentar? Mira, yo creo que en esto es como... mm, yo Te fui lo digo, parlamentario 6 años y medio, y luego ministro, ¿no? Entonces, claro, hay como ciertas políticas que como cuando uno como que las transmite, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo sé que había varias veces en la discusión sobre la ley de notario, habían varios que andaban por ahí y hacían lobby, no sé cuánto, y como yo sabía que estaban haciéndolo, yo decía, ¿sabe qué? Yo voy a pedir la palabra, y pedí la palabra un día en la discusión en sala y dije, mire, yo creo esto. Y a mí nunca nadie se me acercó. Y no se me acercó porque yo dije, mire, yo creo que los conservadores lo que hay que hacer es cambiarlos por subirlos a la nube, y que sean así, y hay que eliminar cierta cantidad de trámites para que no puede ser que tantos sean acá. Y di mi opinión, y yo creo que es una manera como transparente también, donde tú haces ver cierta cosa. Otro ejemplo, estando en el ministerio, me pasó que nosotros teníamos un convenio marco para la contratación de publicidad. Y el convenio marco funciona bien cuando tú quieres hacer una cuestión rápida, pero también era más caro al final. Porque como tienes que fijar un precio al inicio, no sabes exactamente qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces empezó de nuevo, como cierta pregunta, cierto nerviosismo. Oiga, ¿y va a ser un convenio marco de nuevo? ¿Y qué piensa usted? Y dije, no, no voy a hacer un convenio marco, voy a licitarlo todo. Se acabó. Y eso hicimos. Y me ahorré harta plata. Eso el presidente Piñera le encantaba, digamos, que yo me ahorrara plata. Pero el problema es que tenía que decirle después que lo había ocupado para hacer otra publicidad de otra cosa, porque si no me la sacaba para otra cosa. Entonces me decía, Pero presidente, le ahorré 200 millones, pero lo ocupé vuelvo en a esta otra cosa. te vuelvo a la pregunta inicial y tu sentir cuando tú ves a todos tus compañeros de trabajo, por decirlo así, en el campo de la política y todo lo demás, haciendo lo que se está hoy día destapando. ¿Cuál es tu sentir? Eso era la pregunta. No, obviamente que a uno le molesta que se meta todo dentro del mismo saco, ¿no? Porque en el caso de Hermosilla, claro, lo que uno ve es esta lógica. Este es un programa que ven adultos, ¿no? Pero que es casi como pornográfica, ¿ah? Es como gore, ¿ah? Como ese cine ¿Eh? así como que la sangre te salta a la cara, así como, esto, chuta. ¿Cómo tanto, digamos? O sea, ya sea porque se Casi fanfarroneaba en eso, morbo, o porque casi morbo. ocurría. ¿Ah? Claro, es como un exceso, y para las personas comunes y corrientes decir, mira, no hay igualdad de trato en la justicia, y eso no puede ser, po. O sea, es como, ¿quién me defiende a mí, no? Porque quienes estamos en posiciones de autoridad tenemos una obligación adicional. Y esa muchas veces eh, claro, muchas veces hay una crítica injusta, pero cuando uno va y conoce estos casos de mal uso de recursos, de corrupción en otro lado,
pucha, termina como involucrándose a todo el mundo y no es todo el mundo igual. Yo creo que eso es importante, pero sí hay que fortalecer la institucionalidad, porque es más allá de lo que uno quiera o no quiera individualmente, ¿no? Tiene que ver como un proceso, el proceso, la transparencia, la rendición, el cómo se hacen las cosas es la exigencia por la cual el ciudadano tiene que quedar más tranquilo, digamos, en que Jaime, se están el castigo también puede ser, que lo hemos hablado ahorita aquí en el programa. Tú veis que, pregunta ping-pong corta, ¿sí? Porque nos va quedando poco tiempo el programa, de que los mismos parlamentarios actuales o en el futuro Congreso sean capaces de cambiar las leyes y se autocastiguen a sí mismos, es decir, se pongan, si te pasaste el semáforo, fuera, chao, fuera. No puedes ser un diputado, un senador porque andáis curado y haciendo leyes para que la gente no maneje. Es lo mismo en el robo, es decir, hoy día robar es gratis, salvo que te pillen. Hacer mal tu pega no tiene castigo, ni siquiera te sacan de tu cargo. O sea, Mm. ¿cómo lo ves que pase eso? Bueno, hemos hablado harto y acá en algunos de los procesos constituyentes se hablaba de este castigo sobre el mal obrar. ¿Te fijas? Porque tú te das Mm, cuenta cuando está bien obrado, cuando tú ves una buena salud es porque se hizo bien la pega o esa municipalidad hizo una buena educación. mm, Pero lo otro no tiene costo. O sea, mm. se van a afanar todas las lucas para beneficio propio. O sea, cuando tú ves una alcaldía de un pueblito que tiene 5.000 habitantes y hay 2 alcaldes candidatos, algo raro es, po. Mm. Sí, yo creo que en eso las señales de los últimos tiempos, primero de que se ha descubierto, segundo de que se ha perseguido judicialmente y tercero que han significado sanciones de cárcel, yo creo que obviamente es un desincentivo súper importante. Obviamente hay ojos que están mirando ahí, la Contraloría tiene que fortalecerse también en eso, y yo creo que en el último tiempo ha hecho una buena labor. Probablemente debería demorarse menos y eso requiere fortalecerla de nuevo. No hay que perder de vista en una cosa, Guaso, así que de los 345 municipios que hay en Chile, solo 82 tienen más de 50.000 habitantes. Los demás son pequeñitos. Entonces, a veces también hay un problema como de fortalecimiento de las capacidades humanas que tienen al interior. Y ahí es donde el gobierno tiene que hacer una mayor labor, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y los gobiernos regionales. O sea, dentro de los casos de corrupción que hemos conocido de falsas fundaciones, también hemos visto que en esta presión Todas por las ejecutar gobernaciones. gasto público, resulta que el 50% del presupuesto se ejecutaba en 2 meses, po. Y si eso ocurre, entonces la probabilidad que se ejecutara mala política pública era muy alta. Entonces, también hay ciertos filtros que nosotros sabemos que se pueden poner, digamos, en términos de calidad de la política que se está ejecutando. Salió hace como una semana y tanto atrás un informe que decían que eran más de 40.000 millones de dólares de programas sociales que estaban objetados de alguna manera por la misma DIPRES, en términos, no objetados en el gasto, sino que objetados en su utilidad, ¿no? Si Claro, servían o no no se servían. aplicó. Claro. Exacto, cuando nosotros vemos otras partes, en otras partes del mundo, que los ingresos antes de impuestos son más desiguales que en Chile y que después de impuestos y después de transferencias del Estado, la desigualdad baja casi como a la mitad, es porque, a diferencia en el caso de Chile, que se hacen programas sociales que contrata el Estado a mucha gente, allá se transfieren directamente como se hizo con el IFE. Ese tipo de cosas yo creo que es una que también te implica una reducción de parte del Estado, una transferencia más inmediata a la persona que le ayuda mucho más, que ellos saben dónde le aprieta el zapato, y que deja menos espacio para esta corruptela, ¿no? Entonces sí, yo creo que es el fortalecimiento de la institucionalidad el que te permite, de todas maneras, el que ocurran menos de estos casos, y las sanciones, por supuesto, tienen que ser duras cuando estas ocurren. Jaime Belolio, candidato a la alcaldía de Providencia, ex ministro, ex parlamentario. Muchas gracias, Jaime, por haber conversado nuevamente con nosotros. Y bueno, la invitación está hecha para que vayamos conversando de aquí a octubre, por supuesto. Bueno, y después de octubre, dependiendo cuál sea tu resultado, da lo mismo al final en términos de análisis político, digo. Para ti no, obvio que no es lo mismo, pero para la conversación siempre un agrado. Y bueno, quedaron varias cosas fuera, pero Sí, siempre un muchas, agrado conversar muchas. contigo. Sí, por ejemplo, Pablo había hecho una minuta, ¿te fijas ahí? Muestra En la toalla nova, mira, muy elegante. no, Tiene claro, buena letra, se nota que tiene buena letra, está bien, está bien. tiene bonita letra, sí, tiene buen lejos, como decían antiguamente. Jaime, un abrazo, ¿ah? Que esté muy bien. Muchas gracias, que le vaya muy bien, un Muchas abrazo a gracias, todos. Jaime. Te Chao, pasaste. puro